Voy a iniciar con nuestro segundo grupo de pláticas del segmento de Pediatría, Pediatría 2. Y nuevamente para mí es un honor presentar a otra colaboradora de Médica Sur, una persona extremadamente preparada, la doctora Fabiola Sánchez Hernández. La doctora Sánchez Hernández nos va a hablar acerca de alimentación complementaria, actualidades y controversias, con el tema de Baby Led Weaning. Es un tema muy interesante. La doctora Fabiola Sánchez Hernández estudió pediatría y gastroenterología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en donde también hizo una subespecialidad en endoscopía. Actualmente forma parte del grupo de gastroenterología con el segmento pediátrico en la Clínica de Gastro de Médica Sur y es parte del grupo de médicos del 20 de noviembre. Independientemente, quiero decirles que es una persona extremadamente acuciosa, que se informa hasta las últimas consecuencias con los pacientes y que ha hecho diagnósticos particularmente difíciles entre los pacientes de Médica Sur. Entonces, iniciamos con la plática. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de un tema muy importante para la nutrición de nuestros pacientes. Vamos a mencionar una frase de la UNICEF que comenta que si priorizamos el comienzo de la vida, vamos a cambiar toda la historia. Esto hace hincapié en lo que conocemos ya el concepto como de los 1000 días, los primeros 1000 días que abarcan durante todo el embarazo y los primeros 2 años de vida de nuestros pacientes, los cuales van a marcar el resto de su vida en cuanto a hábitos y todo lo que fomentemos en esta etapa tan crítica. Los primeros 1000 días, como habíamos comentado, van a influir para el resto de su vida, es donde se van a establecer preferencias por alimentos, donde se forman, que se van a formar en la infancia, van a estar determinados y dirigidos por los padres. Y las experiencias durante la alimentación van a ser cruciales para prevenir obesidad en la vida adulta. Se estableció ya una relación muy importante entre los hábitos, los primeros hábitos establecidos y las consecuencias en la vida futura. Es en esta etapa donde nosotros genéticamente estamos diseñados para preferir sabores dulces y salados y donde se van a reforzar o se van a debilitar estas preferencias dependiendo de lo que se le ofrezca a los pacientes. Y bueno, sabemos que van a depender tanto de factores intrínsecos como ambientales. La alimentación complementaria en general, independientemente del método que nosotros escojamos, es un proceso que se inicia cuando la lactancia materna ya no es suficiente para cubrir el 100% de los requerimientos energéticos. Por lo tanto, vamos a necesitar otros alimentos, tanto líquidos como sólidos, además de la leche materna. Es importante recalcar a los familiares que el alimento va a venir a complementar la leche materna, no a sustituirla, y de forma gradual se va a ir haciendo un desplazamiento muy paulatino, pero nunca va a llegar a sustituirla de golpe. En otros países tenemos otros términos de alimentación complementaria, como es el Beikost, que es un término alemán que hace referencia a un más allá de, y un término anglosajón que es el weaning, que se refiere al destete. La palabra ablactación, que todavía es muy escuchada entre las consultas de pediatría, ya no se debe de utilizar, ya que se utiliza como sinónimo y significa sin leche. No vamos a quitar la leche de nuestros pacientes, vamos a complementar. Es muy importante lo que yo recalcaba de inicio de la alimentación complementaria. Este es el aporte, esta barrita nos enseña la cobertura de requerimientos calóricos que nos da a través de la leche materna y como vamos a ver, sin embargo, a partir de los 6 a 8 meses hay un porcentaje de esos requerimientos que ya no van a ser cubiertos por la leche materna, por lo tanto es importante comenzar la introducción gradual de alimentos. Vamos a ver cómo se separa cada vez más la brecha hasta después del año de edad, donde la leche materna ya cubre menos del 50%. Entonces, es importante esta etapa, sí. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Fomentar gusto por diferentes sabores y texturas. Es una etapa de transición en el tipo de alimentación y va a permitir al niño darle cierta autonomía con respecto al adulto. De eso también vamos a hablar ahorita en cuanto al método que escojamos. Y existen métodos distintos de introducción. Todos tienen sus ventajas, desventajas y lo más importante es recalcar que existen diferentes pacientes, tanto niños como papás, para cada tipo de método.
¿Cuándo vamos a empezar la alimentación complementaria? Pues como ya sabemos, algunas sociedades y escuelas fomentan la introducción de alimentos a partir de los 6 meses para fomentar también 6 meses de lactancia materna exclusiva, que es muy, muy importante. Estas escuelas son la Academia Americana de Pediatría, la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Confederación Nacional de Pediatría Mexicana y la Asociación Mexicana de Pediatría. Sabemos que la lactancia materna va a cubrir y va a dar nutrientes esenciales para el resto de la vida. Entre más tiempo fomentemos lactancia materna, es mejor. ¿Qué otras escuelas están a favor de iniciar entre los 4 y los 6 meses? La Asociación Americana de Patología, Gastroenterología y Nutrición, así como la Europea. Ellos, junto con la Asociación o la Academia Americana, Europea de Alergia e Inmunología, ellos comentan que se puede iniciar a partir de los 4 meses debido a que ya los sistemas son suficientemente maduros, el renal, inmunológico, gastrointestinal y a nivel neurológico. Ahora, bueno, ¿qué es el baby-led weaning? Como ya lo habíamos comentado, weaning es destete, entonces es un destete guiado o dirigido por el bebé. Desde el principio de la alimentación complementaria, sabemos que hay ciertos requerimientos que debemos de cumplir para poder llevar a cabo este método de alimentación. En este caso, el cuidador decide, bueno, en este caso y en general alimentación complementaria, el cuidador decide qué alimentos va a ofrecer, pero el bebé va a decidir cuánto come, a qué velocidad y qué es lo que va a comer de eso que se le está ofreciendo. Prácticamente ellos son los que toman el mando. ¿En qué se fundamenta el baby-led weaning? Bueno, este método promueve que se le da cierta autonomía al bebé, que ellos deciden qué es lo que van a comer de lo que se les está poniendo en la mesa, que la alimentación como tal es un hecho natural, que tarde o temprano todos los niños se van a destetar. Muchas veces consideran que no es necesario el consejo médico o que los médicos estén de acuerdo porque entre nosotros mismos hay diferentes opiniones y que se ofrecen diferentes texturas y sabores y se considera que es un método más cómodo. Yo creo que, esto es lo que promueven, lo que dicen los que promueven el método baby-led weaning. Este método, como la alimentación en papillas, es tan estresante, me parece, para muchos papás, ya que es una actividad nueva para sus hijos y es tanto como enseñarlos a caminar, es estar pendientes de ellos en cada movimiento, cada paso que den. Los principios del baby-led weaning, ellos comentan que como tal no hay prisa, que tarde o temprano se van a ir desarrollando las habilidades necesarias. Los tipos de alimentos, vamos a ver ahorita cómo se ofrecen, la consistencia y los tamaños ideales. La forma de presentación va a importar mucho, porque no es lo mismo que nosotros le digamos dale fruta en tiritas, pero le dan melón crudo, por ejemplo. Entonces, eso va a depender mucho del éxito o del fracaso de este método. La actitud que tengamos mientras iniciamos este tipo de alimentación, se dice que los papás que prefieren este tipo de alimentación son un poquito menos aprensivos, un poquito más relajados, entonces se puede disfrutar un poquito más de la alimentación complementaria a través del baby-led weaning. Bueno, 2 momentos muy importantes, que es el hecho de que acepten nuevos alimentos. Se considera un periodo de ventana importante entre los 4 y 9 meses para que podamos fomentar la aceptación de alimentos diferentes y variados en la dieta de nuestros niños. A mayor frecuencia de cambios y rotación de alimentos ofrecidos, se espera que haya una mayor aceptación. Ahora, no es suficiente el ofrecimiento en una ocasión, hay que ofrecerlo 10 hasta 20 veces, se dice, para nosotros considerar que el paciente rechazó o no tuvo buena aceptación a ese alimento. Es muy importante en este punto recalcar que no hay que hacer comentarios negativos en la alimentación de los niños. Por una vez que me haya rechazado el apio, no voy a decir el resto de la vida que no le gusta el apio al niño y no lo voy a estar repitiendo en frente de las demás personas y mucho menos en frente de él. Ahora, no hay evidencias consistentes de que haya diferencias entre el baby-led weaning y el método tradicional para la aceptación de alimentos nuevos. En cuanto al manejo de texturas sólidas, es muy importante aprovechar este periodo de ventana que se da entre los 6 y los 12 meses.
Esto hace referencia a que la textura tiene que ir variando, tiene que ser diferente. Podemos fomentar fobias alimentarias si persistimos con una misma consistencia. La introducción de alimentos grumosos antes de los 9 meses va a relacionarse con menos problemas a los 7 años. Muchos de nosotros tenemos pacientes que tienen 12 meses, no hay ningún problema en la mecánica de la deglución, del desarrollo neurológico, y muchos de ellos continúan con papillas. ¿Qué es lo que mencionan los papás? Se rehúsa a probar otra consistencia. Nuestra valoración es decir que todo está bien y nuestra tarea en ese momento es ayudar con la fobia alimentaria, porque eso sí va a tener un impacto en el estado nutricional de los niños. Ahora, tampoco hay estudios que comparen o que hagan una diferencia entre cuál es mejor para la aceptación de texturas. Para el baby-led weaning, como les comentaba, son requisitos que debemos de cumplir al pie de la letra. Es muy importante que a los 6 meses se considere el baby-led weaning y no antes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el niño se mantenga sentado. Ahora, no es solo que se mantenga sentado, es que el niño se incorpore por sí solo. Si nosotros necesitamos ponerle 20 almohadas a cada lado y ahí más o menos que se esté balanceando, eso no es que el niño logre sentarse solo y que eso no nos va a ayudar si llega a presentar algún tipo de atragantamiento, ¿sí? Otros requisitos es que demuestre interés por la comida, puede tragar alimentos en forma de puré, el reflejo de extrusión debe estar abolido, puede coger objetos y llevárselos a la boca con interés, puede que los chupe, puede que los meta, puede que nada más los roce con el alimento y puede mostrar saciedad o datos de interés a los alimentos. Lo que les comentaba, es muy importante lograr que el niño se incorpore ya solo. Muchos niños lo pueden lograr a los 6 meses, otros tantos todavía no, todos llevan un ritmo distinto. Y en el caso de que necesitamos que se incorporen solos, es porque si llega a haber un atragantamiento, los músculos de la espalda y del abdomen tienen fuerza suficiente para expulsar el alimento. Si nosotros logramos que se incorpore con almohadas, va a ser más difícil que si llega a tener un episodio de atragantamiento, pueda expulsar el alimento y haya más riesgo de que haya ahogamiento. Dejar en claro que si a los 6 meses no se siente el paciente, no hay problema, empezamos con papillas. Esa es la tarea de nosotros como pediatras, hacerle hincapié a los familiares que no tiene que ser un método baby-led weaning exclusivo o de forma pura, digamos. Hay corrientes que aseguran que esto es lo mejor, sin embargo la evidencia, como vamos a ver ahorita, no apoya 100% y podemos hacer un método mixto. Empezamos con papillas si a los 6 meses no ha iniciado o no se ha incorporado solo y posteriormente ya podemos introducir el método de baby-led weaning, ¿sí? Los papás van a decidir a fin de cuentas, tampoco podemos tomar una postura radical de decir no o totalmente sí, por el riesgo de perder al paciente, pero sí hay que darles herramientas necesarias para que ellos puedan tomar una decisión acertada. Reforzando lo de las habilidades, lograr que permanezca sentado, generalmente ya cumplieron los 6 meses, dejar que ya no tenga el reflejo de extrusión y que muestre interés por la comida, logra sentarse solo y logra sostener objetos. Es lo que comentábamos, reforzar nada más esto. Esto es las habilidades que adquieren en general y las habilidades que adquieren para lograr la aceptación de alimentos ya sólidos. Ahora, si nosotros podemos ver los primeros 3 meses, pues el niño succiona, deglute y tiene reflejo de extrusión, que esto muchas veces se confunde cuando iniciamos prematuramente las famosas probaditas, se confunde con que al niño no le está gustando el alimento, lo cancelamos y cambiamos y así estamos sin dejar que el niño acepte y tolere. Bueno, esta pequeña tiene un pedazo de pera. Lo curioso en este caso es que la niña agarra la pera, agarra la pulpa. ¿Quieres agua? Y ella sola agarra la cáscara y se la entrega a su mamá. ¿Sí? Sigue disfrutando su pera sin problema, la mamá no se despega de ella, la está viendo en todo momento y cuando ya no quiere, se la ofrece o si todavía le encuentra pulpa, sigue disfrutando su pera. ¿Ok? Ahora, algo importante en esta pequeñita es que ella no tiene 6 meses, tiene 8 meses. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy pendientes de que a los 6 meses logren hacer, o por lo menos lograr la incorporación. ¿Cuál es la presentación de los alimentos en el baby-led weaning? El alimento aproximado es en puño o en tiras. Entre más pequeños, pueden ser trozos más grandes y viceversa.
Alimentos con asa o palito, como el brócoli, por ejemplo. Prácticamente todos los alimentos se pueden ofrecer, de todos los grupos de alimentos, y no puede estar ni muy cocido ni muy crudo, que se deshaga, o que de plano no pueda el niño triturarlo. Ahora, ¿cómo lo podemos probar nosotros? Tiene que lograrse triturar empujando la lengua con el paladar. Los niños no van a tener dientes muchas veces a los 6 meses y no los necesitan para iniciar ni el baby led weaning ni la alimentación complementaria tradicional. Lo que nosotros vamos a probar, que es lo que hacen ellos, es empujar la lengua contra el paladar, y si logra triturarse el alimento, es como el niño puede tener una aceptación y va a ser seguro para ellos. Vamos a hablar como de grupos de alimentos. Las verduras en general se ofrecen en bastones que son fáciles de tomar, más largos que el puño del bebé. La regla se dice que debe ser de largo y el ancho de nuestro dedo índice. En cuanto a la naranja, algunos cítricos se pueden ofrecer en gajos. Como ustedes pueden ver, el niño puede ser que se meta el gajo completo, o que lo muerda, o que lo triture y solamente saque el jugo. En gajos por mitad o en cuartos, con o sin cáscara, y mucho cuidado con las semillas. El tomate puede ofrecerse en cuartos o por mitad, con o sin pepitas, no hay ningún problema. La manzana en cuartos, bastones o rodajitas, siempre cocida, asada u horneada. Hay que recordar que hay variedades que son un poquito más duras que otras. Si nosotros no logramos triturar entre el paladar y la lengua, entonces el niño tampoco lo va a lograr. La zanahoria, por ejemplo, en bastones o julianas, siempre cocida, asada u horneada. Si la quieren ofrecer cruda, solamente que sea rallada. El plátano partido por la mitad, retirando una parte de la cáscara, se puede ofrecer como en lápiz labial, y la verdad es que es un alimento con muy buena aceptación entre los niños. Carne. La carne es un alimento que muchas veces se retrasa. Nosotros podemos iniciar la alimentación complementaria con este grupo de alimentos, ya que no hay ninguna contraindicación, y es un alimento rico en hierro que, como sabemos, las reservas a los 6 meses empiezan a disminuir. Entonces debemos fomentar y favorecer el consumo de este tipo de alimentos. ¿Cómo se puede ofrecer? En tiras cortadas, puede ser como carne molida, en albóndigas, hamburguesas, nuggets. Puede ofrecerse desmenuzada. Va a depender esto de la habilidad del niño, ¿sí? Obviamente la carne siempre bien cocida, y en esto recalcar que no vamos a agregar o adicionar sal, pimienta, nor suiza, por ejemplo, nada de eso. El pan, por ejemplo, lo podemos ofrecer en trocitos, en rebanadas, en palitos. Mucho cuidado con la costra. Como comentamos, esta alimentación es una actividad nueva para papás y para hijos, entonces siempre hay que estar bien pendientes de cada paso o movimiento que haga el niño. Cereales y leguminosas también hay que ofrecerlas. Podemos empezar con este grupo de alimentos si queremos. En bolitas o tortitas, puede ser junto con el pan o untado. Va a depender también de acuerdo a la habilidad del bebé. Frutos secos. Es muy importante mencionar que los frutos secos, así como los cacahuates y todas estas semillas, podemos ofrecerlas. Es un grupo muy importante. ¿Cómo se va a ofrecer? Evidentemente puede ser como mantequilla o totalmente triturado. Jamás vamos a ofrecer un cacahuate o una nuez completa a un niño que esté iniciando su alimentación complementaria. Pero el concepto, vamos a quitarnos la idea de que nueces y cacahuates y todo eso hasta el año, hasta los 3 años, que puedan masticarlos. Es muy importante porque es una fuente de grasa, es adecuada para complementar su dieta. Ahora, no hay un orden o una frecuencia bien establecida. Tenemos el método tradicional, bueno, lo que todos sabemos, que es empezar con frutas, con verduras y después ya otros alimentos. Y muchas veces podemos prolongarnos así 1 mes o 2 meses con ese grupo nada más, con esos 2 grupos. Eso sí nos puede llevar a una desnutrición en los pacientes. Por lo tanto, no hay un orden establecido, es como preferencia o por accesibilidad del alimento para familias o por culturas. Alimentos nuevos, estas son las reglas, siempre solos, cada alimento nuevo y por la mañana de preferencia. Regla de los 3 días, o incluso ya ahorita se menciona que de 3 a 5 veces que probó el alimento se puede contar como ya un alimento ya tolerado, ya probados y tolerados, y ya los podemos combinar. A veces sucede que una semana de zanahoria, la siguiente semana de pura calabaza y la siguiente de puro elote. Hay que recalcar a los familiares, a los papás, que se va sumando un alimento al otro. Y muy importante, no vamos a agregar sal, endulzantes o agregados. Este es un esquema que sugiere una asociación española. Lo puse porque es un esquema únicamente orientativo. Lo podemos mostrar y manejar con los papás, porque muchas veces se sienten un caos cuando les decimos empieza con lo que tú quieras.
Es muy importante recalcar el tiempo de introducción y no hay un orden establecido, pero es una sugerencia únicamente. Como pueden ver ustedes, los cereales, frutas, hortalizas, todos estos grupos de alimentos son los que se pueden ir ofreciendo a partir de los 6 meses. Leche entera se recomienda ya a partir del año. Sólidos con riesgo de atragantamiento, aquí menciona los 3 años, tal vez 4 hasta 5 años, dependiendo de la habilidad de los niños. Y alimentos superfluos, todo lo que es alimentos que están promovidos y que la mercadotecnia menciona que son adecuados para ellos. Hay que revisar contenido de azúcar agregada y rechazarlos para nuestros pequeños. Tampoco tiene sentido que si 2 años los estuvimos cuidando de darle azúcar agregada, a los 2 años un día le demos el danonino, la gelatina, el juguito, la lechita saborizada. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros ponemos en la mano de los niños. Ellos no deciden ni piden el danonino, nosotros somos quien lo estamos ofreciendo en su alimentación. Este es otro esquema en cuanto a mencionar el aporte de calorías que debemos de estar cubriendo, es un estimado, porque sabemos que el niño, ya sea por papillas o por baby led weaning, ellos van a decidir cuánto comen. La textura, papillas, frecuencia 1 o 2 comidas al día, se pueden hacer incluso 1 o 2 colaciones. ¿Cuánto esperamos que coma nuestro niño? Muy poquito, unas 2, 3 cucharaditas por tiempo de comida. No hay que estresarse en que se acabe todo el traste o lo que le estemos sirviendo nosotros. Es importante hacer hincapié en esto con los familiares, es un momento de disfrute y aprendizaje. Entre los 9 y los 11 meses se considera un cálculo estimado de 300 kilocalorías, además de la leche. Alimentos bien picados, alimentos que el niño pueda tomar con su mano. Es muy importante evitar que por temor a que se vaya a atragantar, pensar que con las papillas va a ser más seguro y prolongarnos en este tipo de presentación de alimentos. Es muy importante retar a los niños y cambiar la consistencia conforme vayan creciendo. ¿Qué cantidad? Aproximadamente 125 mililitros es lo que se recomienda, y lo que recomendamos en forma general es que el niño se siente a comer junto con el resto de la familia. Muchas veces sucede que los niños comen solos, se les hace hincapié, la mamá se estresa, se pelea con el niño, posteriormente llega el papá, se sientan a comer ellos y el niño pide de comer, ¿sí? El conflicto de los familiares es: ¿qué hago? ¿Se lo doy? Evidentemente sí, el niño hace por imitación muchas cosas, es un momento de aprendizaje y si ve que los demás lo hacen, él también lo va a procurar, ¿sí? Ahora, en las cantidades recomendadas, aquí menciona que la densidad energética es muy importante, hablamos de kilocalorías por cada unidad, ya sea gramo o por cada mililitro. Alimentos con mayor densidad energética, por ejemplo, agregarle un poquito de aceite a la papilla o agregarle un poquito de cereal, a una avellana, almendra, avena, por ejemplo. Para los alimentos o las frutas que ya toleró. ¿Para qué? Para que evitemos que si hay un desplazamiento importante de las papillas de la leche materna, este niño vaya a tener un déficit en su estado nutricional. Bueno, aquí lo que vamos mencionando también es en cuanto a edad, el alimento, el tipo de presentación que hay que darles, y es importante mencionar esto, ya que aquí nos va hablando de la capacidad del niño que va adquiriendo para empezar a triturar. Primero, lo que comentábamos, paladar con lengua, después va a empezar a hacer los movimientos laterales de la lengua, va a haber desarrollo de los dientes, entonces va a empezar a tener la capacidad de triturar. Entonces, de ahí la importancia de empezar a ofrecer otros alimentos, y aquí lo que menciona, ¿no? Va a empezar a lateralizar la lengua, mastica con movimiento rotatorio. Entonces es muy importante tomar en cuenta que vamos al mismo tiempo a promover estas habilidades. Este artículo me pareció importante porque ellos quieren valorar si se puede promover salud y buenos hábitos o buen desarrollo de nuestros niños a través de la alimentación complementaria. Una de las cosas o de los principales resultados que ellos valoran es la obesidad. Ellos comentan que la mayoría de los estudios encontrados son observacionales y que por lo tanto no puede establecerse una causalidad, pero hicieron revisiones sistemáticas. Encontraron 24 estudios donde recolectaron datos de 34,000 participantes. No encontraron ellos una asociación clara entre la edad de introducción de alimentos y la obesidad. Aquí como tal, más que comparar métodos, ellos comparan tiempo o etapa de introducción, edad de introducción de alimentos. En este caso también mencionan 21 estudios donde hacen una comparación de la edad de introducción y la asociación con el índice de masa corporal. 5 concluyen que la introducción temprana, llámese antes de los 3, 4 o 5 meses, sí conllevan a un mayor índice de masa corporal.
Y también otra cosa que me dieron es que no hay relación del tiempo de mantenimiento de la alimentación exclusiva al seno materno. Ellas midieron 3 contra 6 meses en cuanto al resultado final en peso, talla o índice de masa corporal a los 6.5 años de seguimiento. Sin embargo, bueno, este es un estudio, no es un ensayo controlado. Nosotros debemos de promover y seguir fomentando la lactancia materna. Este otro estudio comenta en 847 preescolares, midieron obesidad como principal resultado a los 3 años de edad y la intervención que hicieron fue la introducción de sólidos antes de los 4 meses, entre los 4 y los 5 y después de los 6 meses. ¿Qué es lo que encontraron? Que la introducción temprana antes de los 4 meses sí incrementó 6 veces el riesgo de obesidad de niños alimentados con fórmula y obviamente con alimentación complementaria. No encontraron asociación si había relación con seno materno o la ganancia del peso del niño al nacimiento y hasta los 4 meses. Digamos que fueron variables independientes, pero este hallazgo es importante, 6 veces se incrementó el riesgo. Ahora, en cuanto a baby-led weaning contra el método tradicional, para hablar de algunas controversias, este estudio lo que hizo fue un ensayo controlado. Ellos compararon el crecimiento y la obesidad en 2 métodos. El baby-led approach hace referencia al BLIS, que es un método que no es tan puro como tal de baby-led weaning. Hay una cierta participación de los papás para ofrecer papillas, digamos que es como mixto, versus el método de cuchara tradicional. Bueno, ahorita me parece que Bueno, ahorita menciono los resultados de ambos. Este otro estudio, como tal, fue más una revisión de otros estudios y ellos comentan que el baby-led weaning se considera seguro, se considera efectivo para establecer autonomía, para hacer un momento más divertido la alimentación, niños menos piquis, menos exigentes, pero no demostró que fuera preventivo para obesidad. Sabemos que la obesidad infantil trae grandes consecuencias de morbimortalidad. En 2010, 43 millones de niños menores de 5 años tenían diagnóstico de obesidad a nivel mundial. La prevalencia se espera se incremente de 6.7 a 9.1 para el 2020. El periodo antenatal y postnatal sabemos que es muy importante y es determinante para el desarrollo de obesidad y para la prevención de la misma. La hipótesis del baby-led weaning es que como va a promover la autorregulación, el niño va a decir cuándo ya está saciado y cuándo va a poder decir ya no quiero más, y esto como tal va a disminuir el riesgo de obesidad. Dentro de la revisión que se hizo del primer artículo que les mencionaba, reclutaron 206 mujeres embarazadas, 105 recibieron el método de baby-led, el que es como mixto, el BLIS, y 101 el tradicional por papillas. El principal resultado fue el índice de masa corporal a los 12 y 24 meses. No encontraron como tal ninguna diferencia entre el índice de masa corporal por Z-score y la ingesta estimada de energía entre grupos. No hubo una diferencia importante en la autorregulación a los 12 y 24 meses. ¿Qué es lo que sí se encontró? Que el baby-led weaning promovió mayor disfrute de los alimentos, promovió menos aprensión en los papás, menos irritabilidad y exigencia por parte de los niños, y se concluyó como un método seguro, ya que el 93.5% de los pacientes que recibieron el baby-led weaning comentaron que no hubo ningún evento de arcada o atragantamiento. Este otro artículo menciona que si el bebé no conoce lo mejor, o sea, lo pone en duda, el impacto del baby-led weaning con las preferencias y el índice de masa corporal. Estos son los resultados de este estudio, comparan el método del baby-led con el método del tradicional. Aquí realmente lo que concluyen con estas percentilas y las de la CDC, hubo, como ustedes pueden observar, 3 casos de bajo peso en el baby-led versus 0 con la alimentación con papilla. En cuanto a la mayoría caen dentro de peso normal para la edad. Para sobrepeso, 9 casos del baby-led versus 2 del tradicional y 0 casos de obesidad en el baby-led versus 8 del tradicional. Entonces realmente no apoyan uno a favor del otro. No es concluyente que el baby-led weaning tenga prevención contra la obesidad. Importa mucho qué alimentos se seleccionen y importa mucho el método, la forma en que lo lleven los papás con el apoyo del pediatra.
Entonces, comentaron ellos lo que encontraron como hallazgo adicional es que los niños alimentados con cuchara preferían sabores dulces, que los niños con baby led weaning preferían los carbohidratos, y estudios previos a estos demostraron el impacto de la presentación de los alimentos sobre la preferencia de los niños. La presentación importa y para ellos importa mucho, y esto que los papás que prefieren el método de baby led weaning son menos aprensivos. En cuanto a los alimentos alergenos, como tal, ya no hablando tanto de baby led weaning, sino del tipo de introducción de alimentos, el orden sabemos que se va a desarrollar tolerancia inmunológica a un antígeno alimentario y que esto va a requerir exposiciones repetidas, que es lo que se conoce tradicionalmente, lo que se decía, que los alergenos entre más tarde se ofrecieran, mejor, ¿sí? Sabemos que hay una ventana crítica y modulada por otros factores como es el seno materno, por lo cual los alimentos alergenos se concluyen que se deben introducir al mismo tiempo que el resto de los alimentos, aún en población de alto riesgo. ¿Okay? El impacto de la alimentación complementaria, sabemos que van a tener, es un momento crítico donde los niños van a tener un desarrollo neurológico, van a desarrollar preferencias por sabores, por texturas, predilección de alimentos y hábitos alimenticios, van a aprender a convivir con el resto de la familia, van a hacer muchas cosas por imitación, y esto va a tener un gran impacto, como habíamos comentado, en el desarrollo posterior de enfermedades crónicas como es la obesidad y el riesgo cardiovascular, que sabemos que es un problema público de salud. Otro punto crítico entre baby led weaning y alimentación complementaria es el atragantamiento. El atragantamiento es muy importante mencionar que hay tanto riesgo en uno como en otro. En este caso, la pequeña va a tener un episodio de una arcada. ¿Qué es lo que hace la niña? Con la arcada logra expulsar el alimento y continúa comiendo como si no hubiera ningún problema. Esto es muy importante, distinguir arcada de ahogamiento. Los niños con baby led weaning van a tener la misma frecuencia de arcadas que el método tradicional. No está demostrado que uno fomente o más bien ponga en riesgo a los niños de ahogamiento. Lo que hemos comentado, la arcada es un reflejo fisiológico, va a permitir al niño, es un mecanismo de protección y no conlleva ningún riesgo para ellos. Esto es lo que podemos mencionar entre uno y otro. La arcada, el niño pues hace un sonido típico, intenta vomitarlo, logra expulsarlo, a diferencia del ahogamiento, que pues ya presentan cianosis y pueden presentar desvanecimiento o síncope. Otro punto es el hierro. Se comenta o se cree que la alimentación con baby led weaning puede favorecer anemia por déficit de hierro. Puede ser en el caso de que nosotros creamos que la carne o los alimentos ricos en hierro no son adecuados para ellos. Por lo tanto, es importante mencionar o recalcar que deben ser introducidos, porque sabemos que a partir de los 6 meses las reservas de hierro pues van a empezar a depletarse en nuestros pequeños. Estas son las fuentes de hierro que conocemos. Como podemos saber, el hierro a través de las fuentes de animales tiene mayor absorción a diferencia de las vegetales. Y otro punto muy importante son las bebidas azucaradas. No hay que ofrecerlas en los niños, no es que el niño me lo esté pidiendo, nosotros lo estamos ofreciendo. El problema de obesidad en nuestros pequeños es muy grande y ya pudimos comparar o verificar que ningún método nos previene más la obesidad que otro. Más bien son nuestros hábitos y lo que nosotros ofrecemos. Me voy a ir un poquito más rápido. Es importante estos dos conceptos en cuanto a alimentación complementaria, que sea perceptiva y que sea preventiva. Preventiva ya mencionamos por qué y con qué fin: evitar carencias de micronutrientes, dar una adecuada distribución de macronutrientes. Esto es unas recomendaciones generales en cuanto al tipo de alimentos, cómo debe estar el niño, cómo debe estar el adulto y cómo debemos tener el ambiente para favorecer una buena alimentación. Alimentación perceptiva, hay que desarrollarlo todos, hay que empezar a establecer un vínculo entre padres e hijos y nosotros empezar a interpretar señales de hambre y de saciedad. La alimentación perceptiva es un sistema eficaz de comunicación. Ahorita vamos a ver este esquema, donde podemos interpretar señales de hambre o saciedad, va a experimentar, vamos a reconocerlas en nuestros niños y por lo tanto vamos a tener una respuesta contingente, previsible y consistente y sobre todo a tiempo.
Esto es lo que habíamos comentado, en un ambiente agradable, responder a las señales, atender las necesidades de nuestros niños. Y esto es lo que mencionaba, la mamá está enfrente del niño, no le va a dar o no le va a poner el platillo, o sea, baby led weaning, no le va a poner el brócoli enfrente y se va a dar la vuelta, sea papillas, no le va a poner la papilla y se va a dar la vuelta. Tenemos que estar atentos y ser perceptivos. Estos son datos de señales de saciedad y de hambre que hay que saber interpretar. No todo el llanto se traduce como hambre, muy importante hacer esta diferencia. Y mencionar que la alimentación complementaria óptima está relacionada no solo con el qué se come, también cómo, cuándo, dónde y quién va a alimentar al niño. Los padres y los pediatras somos los que tenemos el mando de la alimentación en cuanto a qué ofrecerles, ¿sí? Ellos nunca van a mandar sobre su propia alimentación en cuanto a la calidad de los mismos. Ellos deciden cuánto comen y a qué velocidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Es un honor, de verdad, tener conocimientos prácticos, sencillos y que tienen impacto en la consulta. Le entregamos un reconocimiento por parte de Médica Sur por su participación. Mil gracias por el tiempo. Estamos obviando las preguntas.